Internet, transmitiendo todos desde radioyucatánfm.com. Antes de iniciar con nuestro tema y especialista del día de hoy, permítanme recordar que el Centro de Especialidades Médicas del Sureste tiene dos propósitos a través de este programa: médico de cabecera y de sus médicos especialistas e investigadores de la salud. Uno, brindarle la información y orientaciones para que usted y su familia conserven su salud. Y dos, que en caso de ser necesario, darle la asesoría y la orientación para que puedan recuperarla. Preguntas y comentarios a través del Facebook o por WhatsApp al teléfono 99 93 22 99 50. Bien, pues entramos de lleno a nuestro tema de hoy. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar la invitación. Muchas gracias, Erwin. Buenas tardes. Saludo a todo el auditorio. Pues es un placer para mí aportar aquí al programa. Claro que sí, muchas gracias, doctor. El doctor Marvin Vargas es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Campeche, es posgraduado en la especialidad de traumatología y ortopedia por la Universidad Autónoma del Estado de México, tiene también alta especialidad en cirugía de columna vertebral por la Universidad Autónoma de México, la UNAM, y es miembro del Consejo Mexicano de Traumatología y Ortopedia. Bien, pues entramos de lleno a nuestro tema. ¿Qué es la lumbalgia? ¿En dónde se ubica? Bien, la lumbalgia se refiere a todo dolor localizado en la zona lumbar, ¿sí? Que está comprendido entre la parte posterior de la espalda baja, para ser específicos, de la última costilla hasta la región de los glúteos, a la región incluso de las caderas. Okay. Se conoce también con otros términos que se usan de manera indiferenciada como lúmbago o dolor de espalda, pero básicamente son lo mismo. No es un órgano, es una región, como usted lo ha precisado, ¿verdad? Sí, es el dolor que se presenta en la región lumbar. Muy bien. ¿Quién puede padecer la lumbalgia? Es un tema de edades, es un tema de clima, de grupos humanos, de condición social, ¿quién puede padecer de la lumbalgia? Pues prácticamente cualquier persona, nadie está exento. De hecho, se sabe que entre 70 y 80% de la población actual en algún momento de la vida ha tenido lumbalgia. Yo creo que de los que estamos aquí en la cabina, prácticamente todos hemos tenido, todos, eso sí, por lo menos un cuadro de lumbalgia, ¿no? Sin embargo, existe gente más propensa. Hablamos del grupo etario de personas que tienen entre 20 y 50 años, y específicamente es la gente que está económicamente activa, la gente que está trabajando. O sea, no es un problema de personas de la tercera edad o un problema por el frío, porque a veces hay esa creencia, ¿verdad? Sí, bien, si bien este es el grupo que presenta la mayor frecuencia de dolor lumbar, también el grupo de personas mayores de 60 años o incluso menores de 20 años pueden tener. Hay variaciones, hay predisposiciones. Puede incluso en ocasiones afectarse por el frío, porque el frío baja la percepción o el umbral del dolor y el paciente puede presentar un poco más de dolor, pero en general cualquier persona, independientemente de su trabajo o edad, puede presentar lumbalgia. ¿Los niños también pueden presentarlo? ¿Lo presentan? ¿Tienen alguna recurrencia? Es raro, pero sí. O sea, también los niños, sobre todo porque si bien en México la gente aún, o en las escuelas se utilizan las mochilas, si ustedes ven a los niños en la calle, son mochilas a veces más grandes que ellos, ¿no? Entonces, el uso de la mochila, de una sola correa, el peso en las mochilas, que se recomienda que sea menor al 10% del peso del niño, que eso sabemos que aquí en México no sucede, ¿no? O el recomendar usar una mochila de rueditas, ¿sí? Eso puede disminuir el riesgo en los niños, pero sí es poco frecuente, pero sí se presenta, no están exentos los niños. Porque esto que usted destaca es muy común. En las escuelas primarias, basta en cualquier escuela primaria llegar a la hora de la entrada y esas tremendas mochilas, ¿verdad? Que vienen cargándolas con todos los libros, una cantidad de libros y de cuadernos, y dicen los niños que a todos les piden todos esos cuadernos y esos libros, esos útiles, y
y sí pueden tener una cierta consecuencia, ¿verdad? Sí, claro, porque tienen una sobrecarga muscular en la región lumbar, bueno, en la región dorsal donde cargan la mochila. Doctor, y ahora que se está poniendo tan de moda el uso de las mochilas, sobre todo, no solo entre los estudiantes de primaria, de secundaria, sino ya a nivel de la universidad y a nivel del trabajo, ya en México, en Estados Unidos, en las oficinas van con mochilas, y además se carga, se usa cargarla de un solo lado, ¿puede llegar a afectar de alguna manera? Definitivamente, porque la carga habríamos que distribuirla o deberíamos distribuirla de manera uniforme en la espalda. Entonces, si cargamos solo de un lado, generalmente tendemos a compensar curveando la espalda y eso es una posición anormal que a largo plazo genera consecuencias, en este caso dolor, pero sí, sí es un factor de riesgo el uso de una mochila de manera incorrecta. Pues aquí se puede aplicar ese refrán de que la moda, porque es una moda hoy, la moda pasa, pero también pesa, ¿verdad? Claro. Y que en un momento dado puede tener ahí alguna consecuencia, ¿no? Bien, ¿por qué duele la espalda? ¿Cuáles son las causas? Creo que aquí se abre un abanico muy amplio, ¿verdad? Perfecto. Bueno, para entender por qué duele la espalda tenemos que visualizarla como lo que es una estructura compleja. Uno habla de la columna vertebral y se imagina únicamente vértebras, y la verdad es que es un conjunto de vértebras, son 33 vértebras distribuidas en 4 zonas, son 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas, con sus curvaturas fisiológicas normales para que nosotros podamos estar erguidos, ¿no? Este conjunto de vértebras tiene además discos intervertebrales, ligamentos, articulaciones, todas unidas y soportadas por una serie de músculos y tendones, ¿sí? Que nos brindan el soporte y nos brindan la facilidad para movernos, ¿sí? Ya sea caminar o inclusive movernos hacia adelante, hacia atrás, ¿sí? Con el dorso del cuerpo. Y sobre todo que una de las principales funciones de la columna vertebral es la protección de la médula espinal y las raíces nerviosas. Por lo tanto, si entendemos que eso es en conjunto la estructura de la columna vertebral, cualquier alteración de una o más de estas estructuras nos puede generar dolor. Pero como estas alteraciones, ¿qué es lo que que la pueden provocar? ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Bien, también hay que diferenciar. Regresando y retomando el tema, es muy importante dejar en claro al auditorio que el dolor lumbar hace referencia a todo el dolor que se percibe en esa zona, y no todo el dolor que se percibe en esa zona es de origen osteomuscular. Ah, eso está muy interesante. Si bien afortunadamente más del 97% de la lumbalgia o del dolor lumbar es de origen osteomuscular, con una alteración de cualquiera de estas estructuras que mencionamos, existe un 2% que proviene de estructuras fuera de la columna. Es decir, que no son ni del hueso, de la columna, ni tampoco de los músculos, sino son por otras causas. Provienen de fuera de la columna vertebral, hablando específicamente padecimientos, por ejemplo, enfermedades renales, una pielonefritis, enfermedades del sistema digestivo, una colitis, una apendicitis, una gastritis, una pancreatitis o incluso una colecistitis pueden dar un dolor que se percibe en la región lumbar, o inclusive hasta una neumonía en sus estadios iniciales. El paciente puede percibir el dolor o la molestia a nivel de la región dorsal o lumbar. A esto se le conoce como dolor referido, que es un dolor mal localizado, no proviene del órgano, sino se percibe a distancia, en este caso en la región lumbar, y queda todavía un 1% que comprende a las neoplasias, tumores, infecciones vertebrales o inclusive enfermedades reumáticas como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, que pueden debutar afectando a la columna. Entonces sí es muy importante primero diferenciar cuál es la causa de la lumbalgia. Y si nos remitimos a la lumbalgia osteomuscular, que es de la que vamos a hablar en este momento, puede ser lo más común una distensión muscular. El 90% de los dolores lumbares se ocasionan por una distensión o una disrupción, una elongación
de las fibras musculares de la región lumbar, y esto nos ha sucedido a cualquier persona, incluso al agacharnos a abrocharnos los cordones, a poner los zapatos, al recoger un objeto del suelo, aparentemente no pesado, cargar al nieto, al sobrino, ¿sí? Por dormir en una mala postura o ir sentado en una mala postura. Esta afortunadamente es la principal causa de lumbalgia en la población. Sin embargo, también existen otras un poquito más severas, como una hernia de disco, una enfermedad degenerativa del disco, una inestabilidad de la columna, ¿sí? O incluso fracturas por osteoporosis pueden generar dolor lumbar. Entonces, si hablamos en frecuencia, la distensión lumbar es la número 1. Pero qué importante lo que está usted diciendo, doctor, y además, bueno, como quienes no somos médicos, quienes somos padres de familia, quienes cuando, como usted lo dice, pues hemos padecido el problema del dolor en la espalda, no una, muchas veces, por diversas razones, qué importante el hecho de que ante un dolor localizado ya en esta parte, darle la importancia que puede tener el identificar de qué se trata, porque no es de que te duele aquí la espalda, ve y tómate esta pastilla, el famoso naproxen que se dan, o bueno, todos estos medicamentos que se dan por cantidades a veces de manera automedicada, que no son el médico el que la receta, y que pues hay una diferencia muy grande entre que sea un problema muscular, o sea, de la columna, o que sea un problema del riñón, o que sea de alguno de los otros órganos, ¿no? Eso puede ser la diferencia entre una complicación muy grande, ¿no? Completamente de acuerdo. Sí. ¿Qué hacer? Y esto, doctor, de verdad que va a ser una aportación muy importante porque, de parte suya, porque en nuestra cultura, usted lo sabe, es la automedicación y el guiarnos por los usos, las costumbres, por las creencias, los mitos, a veces han provocado y han generado problemas muy grandes de salud, complicaciones muy grandes. ¿Qué hacer y qué no hacer cuando uno experimenta un problema de dolor en esta zona, en la zona del lúmbago? Muy buena pregunta. Primero, ¿qué hacer? Darle la importancia que tiene a la salud, ¿sí? No tomarlo a la ligera. Y segundo, ¿qué no hacer? Primero que nada, no automedicarse, ¿sí? No acudir o de preferencia evitar las manipulaciones por personas que no tienen la preparación. Aquí es muy dado el ir con el huesero, el sobador, el quiropráctico. Sí, muchas veces puede ser perjudicial. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que la lumbalgia no es una enfermedad como tal, no es una patología, sino es una manifestación de algo mal. Si recordamos, lumbalgia viene de lumbar y algia de dolor. El dolor en el cuerpo humano es una manera de avisarnos que algo anda mal. Es un aviso, entonces. Exacto. Entonces, a las lumbalgias tenemos que ponerles nombre y apellido. Es una lumbalgia secundaria a una distensión muscular, es una lumbalgia secundaria a una hernia de disco, es una lumbalgia secundaria a una contusión, a una fractura, etcétera. Entonces, si no tenemos un diagnóstico preciso de cuál es la causa de la lumbalgia, o para empezar, el origen, ¿es una lumbalgia primero de origen muscular, osteomuscular? Sí, es una lumbalgia que también es de origen osteomuscular, pero causada por una hernia de disco. Podemos iniciar un protocolo de tratamiento dirigido a esa patología, pero si nos automedicamos o si pensamos que tenemos esto y fulanito de tal me dijo que fue con fulanito de tal y le hizo esto y lo otro, muchas veces podemos causar más perjudicar a nuestra salud en vez de darle algún beneficio. Entonces, creo que aquí lo importante, el mensaje central es el dolor en esta parte del cuerpo, en esta región, es esencialmente un aviso y hay que hacerle caso y hay que averiguar por qué razón. No es un problema como a veces se piensa y dice, es la edad.
¿verdad? Pues no, La bola. No necesariamente, la bola, dicen, el titi, ¿verdad? De tantas expresiones, ¿no? Populares en ese sentido, pero que en realidad a veces no corresponde, tal y como usted en su experiencia como especialista, no corresponde, ¿no? Porque si nos dice que hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes, personas de todas las edades, y que el grupo más importante que lo experimenta es hasta los 50 años, ¿no? Entre 20 y 50 años. Entonces, sí, es muy importante. Primero, entonces, es no automedicarse. Muy bien. Bien, ¿qué otra cosa no hay que hacer? Porque hay muchos remedios que tradicionalmente es la bolsa de agua caliente, o el hielo, o sacar a la persona al sol, que le dé un poquito el sol, ponerse en la regadera con agua caliente, este tipo de remedios, ¿pueden hacer daño o...? Bueno, como regla general, la mayoría de los padecimientos osteomusculares, lo primero que hay que hacer es el reposo, ¿no? Si uno percibe que tiene dolor en la región lumbar, lo que sí está recomendado es el reposo, evitar las actividades físicas o demandantes en ese momento, ¿sí? Se puede agregar calor local, ¿sí? Unas compresitas con agua caliente, pero no automedicarse, no utilizar otro tipo de ungüentos. Aquí y en México en general, he escuchado de pacientes que utilizan la pomada de la vaca, el Doher, la hierba del dolor, la hierba del golpe. El golpe, sí. Y remitiéndome a los primeros dos que comenté, son incluso de uso veterinario, la pomada de la vaca. Entonces, muchas veces, pues, lo utilizamos porque nos lo recomendó la abuelita de fulanito tal, porque le servía, ¿no? Y si bien, la base de la medicina son la herbolaria, pues actualmente ya contamos con medicamentos especializados para tratar esa patología, ¿no? Doctor, ¿cuándo debemos de preocuparnos por el dolor de espalda? ¿Cuándo es un tema que va más allá de lo que pudiera ser un simple reflejo? ¿Qué síntomas o qué cuestiones asociadas nos pueden indicar que es algo más serio, que es más grave, que es algo que tiene que ser atendido ya urgentemente con un especialista? Bueno, para empezar, ningún dolor es normal en el cuerpo, ¿no? Claro. Que esto sea habitual y que todo el mundo tengamos que padecer en algún momento no significa que le debamos restar importancia. Que sea normal. Que sea normal, exacto. Se sabe que entre el 70 y 90% de las lumbalgias remiten en las primeras 2 semanas o hasta en las 6 semanas, inclusive sin tratamiento. Por eso mucha gente ha tenido dolor y nunca fue con el médico. ¿Qué pasa? ¿Cuándo hay que preocuparnos? Cuando estos periodos de dolor se vuelven más frecuentes. Antes me dolía una vez al año, ¿sí? Ahora me duele una vez al mes, ahora me duele una vez a la semana. Cuando la intensidad del dolor cambia, hay un dolor más fuerte, es todo el día, ¿sí? El dolor ya no es como una pesantez, una rigidez, una contractura, que es como normalmente uno percibe ese dolor, una molestia que al moverme de lado me duele más o me impide incluso moverme, ¿sí? Cuando la duración ya se supone que en 2 semanas, 6, ya debió haber remitido, no ha remitido mi dolor, es cuando debemos pensar que algo no está bien. Y más aún si a esos síntomas se agregan otros que no habían. Por ejemplo, que el dolor se irradia a la pierna, el dolor llega hasta la planta del pie, se agrega entumecimiento, hormigueos, calambres, pérdida de la fuerza en las extremidades inferiores, inclusive pérdida de peso, fiebre. Eso nos puede hacer pensar que no es una lumbalgia, por así llamarlo, común y corriente, sino que es algo más grave que hay que diagnosticar a tiempo. ¿Y este es el único caso o hay otros escenarios que también se pueden presentar y que hay que tomar especial atención? Pues básicamente es alguien que ha sufrido dolores lumbares reconoce, ¿sí?, cuando el dolor es diferente al que ha tenido.
Claro. En cuanto en intensidad, tanto en frecuencia como lo que llamamos. Entonces, esto que acabamos de mencionar se llaman signos de alarma. Todas las enfermedades en general tienen algunos signos que hay que buscar para detectarlos en el momento oportuno y no pasarlos por alto. Entonces, si tenemos estos signos, que es el adormecimiento en la pierna, la pérdida de fuerza en la pierna, el calambre, el hormigueo, ¿sí? Podemos pensar que ya no es una simple distensión muscular. Podemos orientarnos que ahora ya hay algún compromiso neurológico, hay alguna compresión en las raíces nerviosas, en la médula espinal. Entonces, sí debemos darle la importancia y debemos preocuparnos sobre todo, uno, si el dolor no remite en el tiempo que esperamos, si el dolor, inclusive con tratamiento, porque muchas veces no acuden directamente con un especialista, sino van, y es lo correcto, lo que se debe hacer primero con el médico de primer contacto, médico general, el médico de cabecera o el médico familiar, ¿no? Si después de tener un periodo corto de tratamiento no hay mejoría, entonces sí empezarnos a preocupar y buscar una atención especializada. Claro, dice usted muy bien cuando expresa que pues todas las personas no seremos especialistas en medicina, pero sí conocemos nuestro cuerpo. Quizá pocas personas saben si es algo que ha sido recurrente, que todos conocemos. Y en este caso, el poder también estar atentos a distinguir si hoy estuve haciendo mucho ejercicio, estuve cargando muchas cosas, bueno, mañana, no es que uno sea adivino, mañana va a haber varios dolores en todo el cuerpo, ¿verdad? Y eso va a suceder, pero cuando no hay una causa, no hay una razón, entonces es cuando vale la pena ir con un especialista, ir con el médico de primer contacto y, si es necesario, con el especialista, ¿no? Sí, es correcto. Normalmente lo que llega con el especialista es la patología que no se pudo tratar en primer nivel. Y es ahí cuando nosotros ya solicitamos estudios complementarios, incluso para llegar a un diagnóstico. Es muy difícil que vaya uno con su médico general con un dolor lumbar, primera vez que tiene ese cuadro, y le pidan radiografías o estudios de imagen, ¿no? Entonces, lo común es acudir con el médico de primer contacto, recibir un diagnóstico. Sobre todo, él está facultado para diferenciar, inclusive, si es de origen osteomuscular o resulta que es una pielonefritis o una piedra en la vesícula. Claro. Doctor, aprovechando porque está en este mismo tenor, en esta misma línea, cuando una persona, la mayor parte de las personas, cuando tenemos algún dolor, y estamos hablando dolores musculares, hay una tendencia, como decíamos en un principio, a automedicarnos, a irnos a los remedios, pero más que los remedios hoy se utiliza mucho, ya hasta por hábito, el que en las casas ya tienen 3, 4, 5 medicamentos por dolor que se compran casi por mes para tenerlos ahí, no es porque les duela, sino para que cuando le vaya a doler a alguien algo, yo tengo ya, y a la mamá, la tía, la familiar, le da el medicamento. ¿Qué consecuencias son las que este tipo de medicación, de automedicación con con estos medicamentos como el naproxen, como el ibuprofeno, esos que son los de todos los días, por decirlo así, los más comunes, que ya hasta en las farmacias son los primeros que están ahí, que son los que más se venden? ¿Qué riesgos hay? Bueno, primero recordar que ningún medicamento está exento de efectos secundarios. No existe el medicamento que alivia una cosa sin causar afectaciones hacia otro órgano. En específico, los antiinflamatorios no esteroideos, los que comentas, naproxen, ibuprofeno, ketorolaco, sulindaco y todos los demás medicamentos ampliamente conocidos, se venden sin receta médica. Entonces, tenemos todos a la mano. Sí, yo creo que por lo menos alguien, es raro que en su casa no tenga un paracetamol, un naproxeno, y lo tenemos tan cerca de la mano que no nos cuesta nada automedicarnos, nos duele. Sin embargo, a largo plazo, esos medicamentos, el principal problema que causan son problemas digestivos, irritan la mucosa del estómago y causan gastritis. Es la causa número 1 de gastritis. Por medicamentos, los antiinflamatorios. Pueden causar lesión renal, lesión hepática. Es decir, al riñón, al hígado. Pero sobre todo al estómago. Pero sobre todo al estómago. Sí.
Bueno, porque eso es muy importante, que todas nuestras amigas, nuestros amigos que nos están viendo y escuchando, tomar nota de lo que un especialista nos dice, porque la verdad, en la mayor parte de las familias, las mamás, las abuelas hasta se vuelven casi cuasi especialistas, ¿verdad? Donde dicen, ¿y de cuántos miligramos es? ¿Cada cuándo las tomo? Mira, tómatela cada 6 horas o cada 8 horas. No, mira, aguantas, tómatelas de esta manera. Y esto hay que tener mucho cuidado, Sí, ¿verdad? sí, sí. No excedernos. Vamos a un corte, nos están ya dando la señal, nos vamos a un corte y estamos regresando con ustedes. Háganos sus preguntas a través del teléfono 99 93 22 99 50, que es nuestra línea exclusiva para recibir sus WhatsApp, y otra vez de su conexión en Facebook. Regresamos en unos instantes. Pues ya se nos fue buena parte del programa. Sí, de hecho, ya hay